buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por su presencia a esta última sesión del Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular. La última plática en diciembre siempre es una plática cultural y bueno, nuestro ponente siempre nos está enviando cosas de los astros, de la luna, etcétera. Y bueno, le comentamos al maestro si nos podía enseñar algo de lo mucho que sabe a este respecto. Y le agradecemos muchísimo una vez más al maestro Guillermo Elizondo Riojas. Todos ustedes lo conocen. Y bueno, y sin más preámbulo, le damos las gracias, maestro, y adelante. Al final, Hombre, si hay un pues, comentario o algo, con mucho gusto. Gracias. sí, no, pues muchas gracias, Saulo, muchas gracias a la mesa directiva del colegio por la invitación y bueno, pues vamos con este tema que me pidieron, que obviamente, bueno, me apasiona bastante lo que tiene que ver con la astronomía y hay muchas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Creo que los que siguen esto un poco, ahorita hay mucha revolución con lo del 3 y Atlas, que sí es cometa, que sí no es cometa y demás. Pero bueno, platicando con Aulo, que quiso más o menos que viéramos alguna situación de, pues algo general, ¿no? De cómo realmente fuimos aprendiendo a ver el cosmos. Y yo quisiera empezar con una idea bueno, parece muy sencilla, pero que en realidad, pues es profundamente, ¿cómo les digo? Intrigante, ¿no? Porque si cuando levantamos la mirada al cielo, pues lo que estamos viendo, bueno, puede ser una estrella o puede ser como esta imagen, ¿verdad? Nunca las vemos así, esto es obviamente con un telescopio, pero pues vemos esa estrella y lo que estamos viendo, y eso es algo que a mí me fascina, es, pues no es como la estrella es ahora, ¿no? Lo que estamos viendo son fotones, son esas algunas cosas voy a tratar de explicarlas. No sé, yo sé que como radiólogos entendemos mucho de esto, pero también creo que hay, por lo que estoy viendo aquí, personas que no son radiólogos. Entonces, lo que vemos son esas partículas de luz que se llaman fotones y que salieron de su lugar de origen, de esa estrella que estamos viendo hace mucho tiempo. A veces, pues pueden ser algunos años, ¿sí? Por ejemplo, bueno, si nos vamos a cosa práctica, pues pensemos que la luz que recibimos del sol, si el sol se apagara en este instante, tardaría 8 minutos, tardaríamos en darnos cuenta porque todavía los fotones que nos mandó, la luz que nos mandó, nos seguiría llegando por 8 minutos, ¿ok? Eso tiene que ver con la distancia que hay de aquí al sol, de la Tierra al sol, es una unidad astronómica y eso es más o menos 150 millones de kilómetros, ¿ok? Y, y bueno, a mí lo que realmente me fascina de esto y quiero que de alguna manera pues pudieran hacer como conciencia de esto, es que ese fotón, esa partícula de luz, cuando tú la ves, es tuya. A nadie más le llegó. Te llegó a tu retina o bueno, si quieres utilizar algún instrumento como ahora, pues un iPhone, un teléfono, una cámara, lo que tú quieras, llegó al sensor, pero solo es tuya, ¿sí? Esa partícula de luz viajó millones de años y tú la estás recibiendo. Y eso para mí pues es increíble, ¿no? Y bueno, a veces cuando pensamos en esto dices, bueno, pero es que la luz viaja, pues rapidísimo, sí, la velocidad de la luz es la velocidad más rápida que hay en el universo, pero pues el universo es inmenso y creo que todos de alguna manera no es la idea de platicar hoy, pero sabemos que está en expansión y sabemos que esto está creciendo, así que cada punto luminoso que vemos esta noche o cualquier noche que nosotros salgamos y veamos el cielo, pues podríamos decir que es como un mensaje, ¿no? Como un mensaje muy antiguo que nos está llegando como si fuera una botella con un mensaje, porque ese fotón tiene información. Tiene mucha información que nosotros a lo mejor no podemos obtener, pero los especialistas, los astrónomos, sí pueden obtener información de ese fotón o del conjunto de fotones. Entonces, dicho de otra forma, y a veces, bueno, parece como incómodo, pues el universo que vemos ahorita ya no es exactamente así, ¿sí?
Esa estrella que estamos viendo, pues obviamente lo más probable es que pudo haber cambiado. Algunos de ustedes porque ahorita, por ejemplo, en invierno vamos a ver el cinturón de Orión y han visto que por ahí existe una estrella, Betelgeuse, que es parte de Orión, o la nebulosa y demás. Eso ya cambió. Lo que estamos viendo, esa Betelgeuse dicen que a lo mejor va a explotar, ¿sí? Que está a punto de explotar, probablemente ya explotó y simplemente no nos hemos dado cuenta. Lo que estamos viendo es cómo era esa estrella hace varios millones de años. Entonces esa nebulosa pudo haberse transformado, esa galaxia pudo haber evolucionado de muchas maneras y entonces nosotros estamos viendo realmente el pasado. Y eso significa que el telescopio no es, digamos, solo un instrumento óptico, ¿no? Es maravilloso, es realmente una máquina del tiempo. Y entonces la astronomía, pues, deja de ser solo una ciencia del espacio y se convierte también en una ciencia del tiempo. ¿Cómo viene ahí? Ahora bien, pensemos en algo. Los seres humanos levantamos la vista al cielo, pues obviamente mucho antes de que existiera la ciencia o que quisiéramos estudiar esto como la astronomía, ¿no? Las primeras culturas no miraban el cielo para entender la física del universo, lo miraban porque, pues básicamente de eso dependía su vida. El sol decía, por ejemplo, cuándo sembrar, o la luna marcaba los ciclos, las estrellas daban orientación en muchos aspectos, incluso sabemos que para la navegación en alta mar y demás. Y entonces el cielo realmente fue literalmente el primer calendario de la humanidad. Fue también todo el cielo en sí, pues el primer mapa. Y probablemente fue el primer gran libro de historias. Fíjense cómo estas son obviamente pinturas muy antiguas en donde evidentemente da la impresión de que pues están viendo imágenes de extraterrestres, ¿cierto? Algo que probablemente, y lo han visto o se lo he platicado a ustedes en algunos de mis podcasts, pero bueno, esto es algo como que está cada vez más demostrado, y lo que ha pasado en las últimas semanas, que ha quedado opacado por otras cosas a nivel noticioso, pero lo que ha pasado a nivel en el Congreso de los Estados Unidos son de testimonios, ¿sí? y de información que tiene oculta el gobierno de Estados Unidos y de muchos gobiernos de muchos países, sobre todo, pero específicamente de Estados Unidos, en donde, bueno, tienen información, especímenes, incluso muestras de seres no humanos, pues. Pero ese es otro capítulo. Volviendo aquí, fíjense que, por ejemplo, los egipcios, pues, alinearon templos y pirámides con ciertas estrellas específicas. Para ellos el cielo, pues, no estaba separado de la vida o de la muerte, era como una continuación, y creo que eso también lo vieron los mayas, y si seguimos muchas culturas, realmente eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, los mayas, por ejemplo, llegaron a un nivel de precisión astronómica que fue impresionante, ¿no? Tenían sus observatorios, vieron el movimiento de Venus, del Sol, de la Luna, y todo esto fue sin telescopios, sin relojes modernos, sin ninguna cosa del conocimiento, sin computadoras, sin nada de esto, ¿no? Y por ejemplo, es una fotografía de una supernova que está, básicamente esta es una impresión maya, pero también se detectó, porque pues obviamente se vio, eso fue en el año 1000 y tantos, eso se vio también en China y está grabado ahí, está grabado en piedras que también están rupestres en Estados Unidos. Y yo creo que aquí vale la pena detenernos un momento, porque estas culturas, todas estas que les estoy mostrando, pues no separaban la ciencia, la religión y la vida cotidiana. Todo estaba integrado, y el cielo, digamos que no se estudiaba como tal, aunque había, información de esto, pero realmente era como que se vivía, ¿no? O sea, les mostraba
pues básicamente lo que tenían que hacer, planeaban todo con base en eso. Y bueno, como dice mi neta, y luego, en algún momento, el ser humano hizo algo muy característico. Y fue que empezó a poner nombres. Tomó ese cielo, imagínense, pues ahorita casi no lo vemos, sobre todo si salimos aquí en Monterrey, pero creo que en cualquier parte, la contaminación lumínica, la contaminación atmosférica y demás, prácticamente ya no vemos el cielo como. Pero imagínense, allá, en esa época, pues era la cantidad increíble de puntos, así como prácticamente se veía la Vía Láctea. No sé si ustedes han estado en cielos oscuros, pero se alcanza a ver a simple vista, ¿sí? La Vía Láctea si te acostumbras a la oscuridad. Entonces, todo ese cielo que era pues lleno de puntos, pues luminosos, lo comenzaron a unir con líneas imaginarias y así nacieron, pues lo que son las constelaciones que conocemos, ¿no? Y quiero decirles que estas constelaciones pues no existen físicamente, las estrellas no están juntas como nosotros las vemos, o sea, se proyectan en eso, pero una puede estar muchísimos años, millones de años luz lejos de la otra, aunque se parezca que estén una al lado de la otra. Y esto existe culturalmente, ¿no? Porque lo que hicieron, y vean aquí, por ejemplo, en estas imágenes que les estoy mostrando, porque ponerle nombre a las cosas, pues de alguna manera es una idea que tenemos como de entender lo que está pasando, de entender ese fenómeno, o al menos es lo que sentimos, ¿no? O queremos entenderlo. Y por ejemplo, pues es el famoso Orión, Escorpión, Andrómeda y todas las historias que seguramente los que les gusta esto, pues saben que existen alrededor de eso y que si lo iba persiguiendo y que si lo salió y que si es la melena de no sé quién y en fin, yo creo que todas esas historias, lo interesante es de que tienen miles de años, porque miles de años después seguimos usando esos mismos nombres, ¿sí? Esa es la constelación de Orión y la historia que hay atrás de él y la Libra y todos los demás. Y cada vez que alguien señala, esta es pues una gráfica de una normal, de una de las que tengo aquí en la casa, para ver el cielo, pues cada vez que señalamos esa constelación, fíjense cómo estamos de alguna manera repitiendo un acto cultural milenario. ¿Sí? Eso es lo que decían, y bueno, esto tiene desde muchas culturas. Los que más le pusieron nombres a las estrellas y demás fueron los árabes, los griegos, después un poco los romanos. Pero bueno, pasando a otro punto, fíjense que pues obviamente durante miles de años el ojo humano, digamos que fue suficiente, era lo único que teníamos, hasta que alguien de alguna manera, bueno, y sabemos cómo de alguna forma se dio, pues decidió mirar el cielo a través de un instrumento, de un telescopio. Y ese fue un cambio, ¿no?, de paradigma. Cuando Galileo apuntó su telescopio hacia el cielo, pues descubre algo que es muy impactante para la filosofía y para la ciencia que había en aquel momento. Y es que encontró imperfección. Acuérdense que todo esto, como les decía, estaba todo unido, incluyendo parte de la religión, o sea, mucho de la religión, ¿sí? Y entonces él encontró que el cielo no era perfecto, que los cuerpos que estaban ahí no eran perfectos. Estas son imágenes de él o dibujos de él, en donde decía, pues es que la luna tiene montañas. Y estoy hablando con un telescopio que, bueno, todavía existe por ahí, o uno semejante al que él tenía, al menos eso dicen en los museos, y bueno, pues imagínense la óptica que tenía, ¿no? Pero aún así él veía esas imperfecciones, de alguna manera, y eso le costó mucho tiempo, también vio incluso manchas solares, vio que Júpiter tenía lunas que no giraban alrededor de la Tierra, y eso fue una revolución, ¿sí? Acuérdense que había una idea, sobre todo, obviamente movida por la religión y sobre todo la religión católica,
en donde pues nosotros éramos el centro de todo, y así parece, ¿no? De hecho, todavía decimos que el sol aparece de un lado y que se va del otro, y todo está como que nosotros fuéramos el centro de todo, y todo giraba, todo ese cielo, todos esos puntos, esas estrellas, todas esas constelaciones giraban con respecto a nosotros, entonces nosotros éramos el centro de todo. Y cuando esto no se da, pues ustedes saben, como la imagen que les estoy poniendo ahí, es donde va hacia la parte de la Inquisición, y dice, bueno, él dice que pues lo tratan de culpar de que está diciendo que esto pues no era, que el cielo no era perfecto, que no era inmutable, ¿sí? Y todo esto Galileo pues rompe con eso, ¿ok? Copérnico ya lo había hecho también un poquito antes, ahorita les platico, ¿no? Pero acuérdense que aquí es donde se supone que él acepta todo eso para no ir a morir, pues, y simplemente lo dejan como en arresto domiciliario, pero dice, bueno, ya cuando se va, dice, bueno, pero de todos modos se mueve. O sea, como diciendo, alrededor, se mueven las lunas alrededor de Júpiter. Entonces, después vino, bueno, un poco antes más bien, Copérnico, ¿no? Y él ya había hecho algo que era un poco más subversivo, porque la Tierra ya no era el centro del universo, ¿sí? Él dijo, de alguna manera, si lo queremos decir así, esa es la teoría donde él lo cambió con muchas cosas matemáticas y demás, la parte heliocéntrica, ¿no? En donde, bueno, lo que era el centro era el Sol y nosotros girábamos alrededor del Sol. Y bueno, pues imagínense que eso fue algo increíble, ¿no? No fue fácil de aceptar, descubrir que no éramos el centro de nada, ¿ok? Y todas las connotaciones religiosas y filosóficas que tenían. Y obviamente eso no fue muy fácil de aceptar, nunca lo ha sido. Okay, creo que todavía nosotros en muchos pensamos que probablemente somos los únicos seres vivos, la única vida que hay en el universo, aunque, bueno, hace un poco más de una semana, unos 8 o 10 días, la NASA ya pues anunció de uno de esos asteroides en donde ya recuperaron las muestras, ¿sí? de Venus. Ya recuperaron las muestras y hace un año ya se publicó que teníamos las 5 bases de adenina, citosina, guanina y uracilo, timina y uracilo, o sea, del ARN, y ahora encontraron ribosa hace como una semana. No han encontrado deoxirribosa, que es para el DNA, y eso es algo de lo que, bueno, se empuja mucho, porque hay una tendencia a pensar que si el origen de la vida, bueno, desde el punto de vista de evolución y todo esto, fue a través del ARN, ¿ok? Es un mundo de ARN y después se formó el DNA. Pero entonces eso da, esto que acaban de descubrir, de hacer público, pues básicamente va a favor de la panspermia, que quiere decir que las moléculas que hicieron la vida aquí en la Tierra probablemente vinieron de asteroides, así como vino el agua y demás, ¿no? En fin, Newton. Eso, pues, con él ocurrió algo definitivamente extraordinario, porque por primera vez alguien dijo que la fuerza que hace caer una manzana es la misma que gobierna el movimiento de los planetas, y eso sigue siendo real. ¿Okay? Seguimos utilizando las mismas ecuaciones, ¿sí? Que utilizó Newton básicamente, y esto se pudo empíricamente, como les digo, esa información, esos cálculos que se hacen, que hizo Newton, estas ecuaciones, esa trigonometría que les estoy mostrando, es básicamente la que seguimos utilizando ahorita. Es algo interesante. Bueno, por ahí tengo otro episodio en el podcast, en donde, bueno, básicamente tenemos que hacer los cálculos con 2 cuerpos, porque ya cuando hacemos 3 cuerpos esto se complica
es casi imposible, ¿no? Pero bueno, esto se volvió algo que de alguna manera se pudo entender con leyes, y la astronomía se volvió predictiva. Y ahí fue algo increíble, el hecho que dijeras, va a pasar un eclipse, imagínense, te estoy hablando en 1600, 1700, que va a pasar un eclipse, va a pasar esta situación cuando el Halley, por ejemplo, que ya sabemos que cada 76 años regresa. Entonces la astronomía de alguna manera se volvió predictiva, y el cosmos, si lo podemos entender así, pues comenzó a obedecer ecuaciones, ¿no? O nosotros encontramos las ecuaciones que tiene el cosmos, ¿no? Pero por un momento, y bueno, creo que hay que ser lo suficientemente humildes, porque pues solo por un momento pensamos que quizá ya entendíamos y que éramos o íbamos a ser capaces de entender todo. Y bueno, pues eso obviamente sabemos que no. Y luego en el siglo XX ocurrió otro cambio fundamental. Nos dimos cuenta de que el universo no se expresa solo en luz visible, porque hasta ese momento pues era lo que teníamos, ¿cierto? Eran los ojos y eran los telescopios, que finalmente lo veíamos otra vez de la retina. Y que tengo que, bueno, decirles, como siempre digo a mis estudiantes, lo que tenemos el cerebro pues es un dispositivo. Ahorita que hablamos de dispositivos, es un device que tiene pues conexiones que pueden ser las neuronas, y por más que tú quieras está perfecto, pero pues la velocidad a la cual se transmite la información a través de nuestras neuronas es de 400 metros por segundo y no 300.000 kilómetros como la velocidad de la luz. Por eso pues obviamente una computadora y todo esto que está pasando con la inteligencia artificial pues es mucho más rápido que nosotros. Nuestros dispositivos para obtener información pues son 5, ¿sí? El tacto, el olor, ¿cómo se llama? El gusto, el olfato, temperatura y demás, pero básicamente tenemos eso. Entonces, cuando vemos todo esto, ¿sí? del espectro electromagnético, pues nos dimos cuenta, como ya sabemos nosotros, y en radiología lo utilizamos mucho, pues que hay ondas de radio, que hay infrarrojo, rayos X, obviamente, microondas, rayos gamma. O sea, todo eso es un espectro, ¿ok? Y ese es el espectro electromagnético. Y cada longitud de onda, pues obviamente que revela algo distinto, ¿sí? Esta es, por ejemplo, una galaxia que ahora la podemos ver en diferentes longitudes de onda. Y que obviamente se ven cosas mucho más allá que no existen, no las podríamos detectar si solo la vemos con nuestro device, con la retina, con nuestros conos y bastones, digamos con nuestros ojos, que tienen una manera de responder a las ondas de luz, y tenemos solo ese pequeñín espectro, ¿sí? Que son las ondas visibles, como está ahí, ¿ok? Solo eso, de todo el espectro electromagnético solo podemos ver. Por ahí un día leí una comparación que no sé si sea qué tan exacta sea, pero decía que si pudiéramos extender o calcular el espectro electromagnético y lo representáramos como esos cuadritos fotográficos que había anteriormente en las cámaras, pues no las digitales, sino las que tenían rollo, esos cuadritos de 35 milímetros, ¿se acuerdan? Bueno, pues si pusiéramos un rollo que fuera desde California hasta Alaska, ¿okay? Y ese todo fuera el espectro electromagnético, lo que nosotros alcanzamos a ver en longitud de onda de nuestros ojos es solo el equivalente a un cuadrito, ¿okay? Nada más para que veamos todo lo que no vemos, ¿okay? Y eso es información que podemos hacer. Entonces, yo cuando veo esto y comparo lo de la parte de astronomía, pues yo creo que nos suena medio familiar, ¿no? A nosotros, porque pues en radiología sabemos perfectamente que ver, pues no es simplemente ver, ¿no? O sea, es interpretar señales de alguna manera que no son muy evidentes y que tenemos que utilizar instrumentos que las traducen, transductores, por ejemplo, en el caso de ultrasonido, a lo que nosotros podemos identificar, ¿no? Es reconstruir una realidad que no está a simple vista, y eso lo hacemos todos los días. En astronomía, como en radiología, se tuvieron que inventar, y una vez que se inventaron, después desarrollar instrumentos para que se detecten esas diferentes longitudes de onda y obtener información de ellas. Entonces yo creo que
con estos nuevos instrumentos, nada más fíjense la diferencia que hay, por ejemplo, entre el de Galileo y el James Webb, que ustedes seguramente han escuchado, que es un telescopio que hace no mucho se lanzó, que está en un espacio entre la Tierra y el Sol, ¿sí? Es donde la gravedad prácticamente ahí es donde el espacio se curva los dos, ahí está rodeando y orbitando, pues, y básicamente está entre las dos fuerzas, es lo que se llama las líneas de Lagrange, y bueno, básicamente no necesita ninguna propulsión, no necesita gastar energía, no necesita nada de eso porque está en el hueco, pues, que hacen la unión de las dos ondas o fuerzas gravitacionales, tanto de la Tierra como del Sol, ¿no? Entonces ahí estará orbitando sin hacer mucho gasto. Y ahí hay otros ya también telescopios solares y demás. Entonces, cuando ya vimos con estos instrumentos, entonces nos dimos cuenta de algo sorprendente. Y ese, aunque lo podíamos intuir de alguna manera, y mucho tenía que ver, obviamente, repito, con la parte religiosa, pues nos dimos cuenta que el universo tuvo un inicio, que todos conocemos ahorita, y que es lo que hasta ahorita ha explicado mucho. Yo sé que hay pues algunas teorías alternas, pero bueno, básicamente lo del Big Bang, pues que de alguna manera, lo pensamos así como una explosión, pero había una singularidad, ¿no? Es un punto en el espacio y lo que fue la expansión del espacio mismo, es la creación de ese espacio, lo que dio. Y bueno, lo interesante de esto es que por coincidencia, y alguna vez ya lo expliqué también en otro episodio, ahí como se dieron cuenta, unos investigadores de la IBM allá por los 40s, en donde estaban buscando otra cosa y encontraron como un ruido de fondo, que es ese cuando teníamos las televisiones, no las digitales de ahorita, sino las analógicas. Ustedes se acuerdan que se oía ese hiss, ¿sí? Y que se veía esa interferencia. Bueno, esa interferencia no debería de existir, ¿sí? Y ellos estaban con una especie de un telescopio, pero no de luz, sino de microondas. Y básicamente lo que querían era pues hacer transmisiones de radio, pues, ¿no? Pero se dieron cuenta que siempre estaba ese ruido y no importa para dónde apuntaran, siempre había ese ruido, ¿no? Y al final, bueno, otros que estaban investigando cerca de ahí, unos astrónomos, y se dieron cuenta y dijeron, pues es que este es el ruido el que quedó del Big Bang. Y si aún hoy podemos detectar esa huella de ese momento, y eso es lo que se llama, lo que les estoy mostrando aquí en esta diapositiva o en esta imagen, que es la radiación cósmica de fondo, ¿no? Y esas irregularidades y esos puntos azules y rojos y demás, básicamente eso es tomado todo el universo, ya se mandaron telescopios que ya revisaron con diferentes resoluciones, y eso que estamos escuchando básicamente es lo que quedó, ¿sí? Esos son cambios en la temperatura, que al finalmente todo esto, acuérdense que es energía cinética, es movimiento, y ese movimiento de las partículas generalmente, genera un cambio en la temperatura, y entonces es la radiación cósmica de fondo. Es una señal muy tenue, prácticamente imperceptible, que está en todas direcciones y digamos que es el eco térmico del nacimiento del cosmos. Y bueno, esta es literalmente la imagen más antigua que tenemos, ¿sí? Del cosmos. Bueno, alguna vez platicaremos de eso, no sé si les interesa, pero lo he platicado también en el podcast, pero hubo un momento en donde después del Big Bang, más o menos unos 300 millones, 400 millones de años, no podía salir ni siquiera la luz de ahí por toda la nubosidad, por así decirlo, de las partículas, hasta que finalmente las partículas se ordenaron y se hicieron los átomos famosos, que todos conocemos, los electrones, y entonces dejaron salir los fotones, y eso es lo que tenemos hasta ahorita. Entonces, como les digo, esta es literalmente la imagen más antigua que tenemos, y si pensamos un segundo en eso, digamos que es como pues cuando el universo era apenas un bebé, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa fue muy interesante que pudimos ver?
Digo, hay muchísimas cosas, ¿no? De galaxias y de demás, y con el James Webb, pero una de las cosas yo creo que más interesantes, porque por muchas décadas los agujeros negros fueron solo una teoría. Acuérdense que esto prácticamente era parte también de lo que dijo Einstein y por otro lado, pues Stephen Hawking, que me tocó conocerlo en persona en una de las conferencias que fui. Y bueno, pues los agujeros negros eran, como les digo, pues una teoría. Bueno, hace unos años, pues ya tuvimos esta imagen, ¿sí? Es una imagen icónica, es una imagen, digamos, si lo quieren hacer así, muy borrosa, pero es una imagen real de la fotografía de un agujero negro. Y eso dice mucho de hasta dónde ha llegado nuestra capacidad de observación. Y hablando de eso, bueno, pues imagínense, me voy a poner un poquitín más filosófico, pues están las ondas espaciales, y de esas, pues las que, bueno, ya van mucho más lejos, pero allá por el 60 y tantos, el Voyager, iba alejándose del sistema solar, y Carl Sagan, ahorita les platico un poco más, pidió, ¿sí?, que se volteara la cámara y que se tomara una foto. Y bueno, ahí entre los rayos ahí de luz que están ahí, se ve ese puntito, es un píxel, ¿sí? Y es lo que, bueno, Carl Sagan le hizo. Si ustedes hacen una búsqueda ahí por Google, pues van a encontrar todo el discurso. De hecho, yo en uno de los episodios también lo platiqué, como el punto azul pálido, ¿no? The Pale Blue Dot. Pues imagínense que ese es un puntito diminuto, ¿no? Entonces, esa imagen obviamente es científica, ¿no? Pues es imagen fuera de la que habían tomado ya de la Luna, los que fueron a la Luna y que tomaron de la Tierra, pues eso somos, ¿no? Visto desde más o menos Júpiter. Pero aparte de ser científica, yo creo que es profundamente filosófica, ¿no? Y bueno, hoy tenemos telescopios como el Hubble, que es el que está a la izquierda, el James Webb, y bueno, pues observan, estas son del Hubble, de la parte profunda, ¿no? Observan la formación de galaxias, de estrellas, incluso de atmósferas de otros mundos. Tenemos en Estados Unidos, que es un observatorio para ondas gravitacionales. ¿Ok? O sea, de cuando dos agujeros negros están girando uno al otro, se producen esas ondas gravitacionales, y entonces se pueden detectar esas ondas a través de interferometría, que es esto. Y bueno, ya ahorita, pues imagínense, vean, por ejemplo, es el telescopio más grande que se está construyendo. Está en Chile, debe estar listo para probablemente mediados del año que entra, si todo sigue igual y sigue con fondos de tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Estos tenemos pues telescopios que de alguna manera, ahorita por ejemplo con lo del 3i Atlas, el cometa, o esto que está sucediendo, funcionan como si fueran telescopios y se pueden unir, podemos como si fuera, pues no toda la Tierra, pero prácticamente tanto norte como sur y demás se pueden observar esto, ¿no? Y bueno, yo creo que este es el otro que se está construyendo, y vean, es gigante, es increíble lo que podemos hacer. Y yo creo que el futuro promete todavía muchas cosas más, y quizás imágenes de planetas similares al nuestro, los famosos exoplanetas. Ya se han descrito, estudiado miles de estos, 1000 y tantos que ya. Y bueno, ojalá que tengamos algunas respuestas, aunque típicamente en astronomía lo que normalmente tenemos son más preguntas que respuestas. Bien, pues yo quisiera terminar con una idea sencilla, y es que la historia de la astronomía es la historia de cómo aprendimos a mirar mejor, de cómo transformamos señales invisibles en imágenes que son comprensibles. De alguna manera es exactamente lo que hacemos en radiología, si se fijan. Convertimos lo invisible en conocimiento. La imagen nos ayuda a tomar decisiones.
Y la observación es cuidado, ¿sí? Lo que estamos es cuidado del paciente, ¿sí? Como esto que está aquí. Y bueno, yo quisiera cerrar regresando a esta imagen. Ese punto azul pálido que fue fotografiado por la Voyager cuando se alejaba del sistema solar. Como les platicaba, Carl Sagan pidió, bueno, junto con la Sociedad Astronómica, pero básicamente pues él era el que comandaba todo esto, que se tomara esta imagen. Y como le digo, no tanto por una necesidad científica, sino por una necesidad humana. Tiene un discurso que después dio, que, bueno, si les interesa se los recomiendo, pero él básicamente quería que nos viéramos desde lejos. Y lo que encontramos fue esto, ¿no? Fue un punto diminuto que está suspendido en la inmensidad. Y si lo ponemos así como lo puso él, obviamente con otras palabras, pero pues ahí, en ese puntito que están viendo, ahí está todo, ¿sí? Todos los que han existido en la Tierra, todos los que han amado, todos los que han sufrido, todo lo que ha cambiado el curso de una vida, las personas que han influido, toda nuestra historia ocurrió en ese puntito casi invisible. Ese que está ahí. Sagan decía que esta imagen es, ante todo, una lección de humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que nuestro planeta es muy, muy frágil, tenemos que cuidarlo. Y que todo lo que valoramos, todo lo que queremos, lo que odiamos, lo que quieras, ocurre en ese espacio extraordinariamente pequeño y compartido. Es lo único que tenemos. Y creo que esa misma lección es especialmente pertinente para nosotros como médicos y como radiólogos, porque nuestro trabajo cotidiano también gira en torno a las imágenes. Imágenes que, si las vemos desde fuera, pues pueden parecer meramente alguna cosa técnica, ¿no? Como decía uno de los maestros de otra especialidad ahí en el hospital universitario, este es un manchograma, ¿sí? Parecería eso, ¿no? Parecerían imágenes impersonales, incluso podríamos decirlo que frías, ¿no? Pues que nos dice algo si no sabemos interpretarlas. Pero nosotros sabemos que no son así, que no lo son, que no son frías. Sabemos que detrás de cada imagen hay una historia, hay un paciente, una persona, una familia, hay una expectativa. Y casi siempre, como les digo a mis residentes cuando doy la bienvenida, todo paciente que está ahí en el departamento, prácticamente todos tienen una angustia. Quieren saber cómo respondieron, si tienen o no un tumor, y es la causa de su dolor, de su convulsión, de si su hijo está respondiendo o no a la terapia, o la señora con su cáncer de mama. En fin, todo el mundo que está ahí tiene una angustia. Y entonces, para mí al menos, lo que les quiero compartir es que al igual que ese punto azul pálido, muchos de los hallazgos que interpretamos son pequeños, ¿sí? Son muy sutiles, que son aparentemente insignificantes y sin embargo pueden contener todo, pueden significar todo. Ese punto hipermetabólico en el PET puede ser muy pequeñín, pero puede cambiar una vida. La otra es que generalmente lo que queremos y hacemos, y para eso trabajamos, orientar una decisión crucial. Entonces, si juntamos las dos cosas, la astronomía nos enseñó que la Tierra no ocupa el centro del cosmos. Y yo creo que la medicina nos recuerda todos los días que el médico, que nosotros, tampoco ocupamos el centro de la historia. El paciente sí. Por eso el énfasis ahora en la medicina centrada en el paciente. Nuestra responsabilidad entonces va mucho más allá de la técnica. Y yo creo que aquí lo que les quiero decir es, lo que nosotros hacemos implica contexto, contextualizar lo que está pasando. Y eso es, cada paciente es diferente, es medicina personalizada. Se necesita prudencia, se necesita humildad, porque lo que hacemos implica reconocer que una imagen obviamente pues nunca es la realidad completa, pero puede ser suficiente
para actuar, y si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo con cuidado, con rigor científico, con toda nuestra conciencia y con humanidad. Entonces, como dijo Aulo hace un momento, pues esta es la plática de fin de año. Entonces, al cerrar este año, pues yo creo que si juntamos las dos cosas, mirar el universo nos sirve para poner las cosas en perspectiva, ¿cierto? O sea, lo pequeño que somos, lo grande que es el universo. Y también nos sirve para recordar que elegimos una profesión que, así como en la astronomía, exige atención, exige paciencia. Si quieres tomar una foto, si quieres ver algo, tienes que esperar a que salga, tienes que tener sensibilidad. Y también nos ha enseñado que no hay que olvidar que, aunque trabajamos con imágenes, nuestro verdadero objeto de cuidado siempre es la persona que está detrás de ellas. Les deseo que el próximo año sigamos aprendiendo a mirar mejor, como fue la historia que les platiqué de cómo miramos y aprendimos del universo, que tengamos más conocimiento, que tengamos más experiencia, pero también que aprendamos a tener y que lo veamos con mayor perspectiva. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto. Muchas gracias, maestro. Yo sí tengo una pregunta, maestro. Su opinión, ¿qué es? ¿Es un satélite o es un meteorito o qué es Atlas para usted? No, pues mira, hay demasiadas, bueno, el último episodio que puse fue lo que dijo la NASA, que obviamente ya han salido muchos. En los últimos días ha habido una explosión literal, de información de cosas raras que están pasando con este satélite o con este cometa, que obviamente lo han tratado ahí como de hacer medio sensacionalista, pero hay cosas que definitivamente con la física que tenemos no se pueden explicar, ¿sí? Lo que hay que entender es que se llama 3i Atlas porque es el tercer objeto interestelar, quiere decir que no se originó de nuestro sistema solar, sino que viene de otro sistema solar, pero que la verdad es que ha tenido comportamientos demasiado, si le quieres buscar, específicos, con probabilidades, la probabilidad de que pasara en el tiempo que pasó, cuando Marte estaba justamente en el otro lado de la Tierra, cuando el Sol, con la cantidad de níquel que tiene y que no tiene hierro, con la cantidad de, bueno, lo que pasó hace como 3 días, que detectaron como unas explosiones, pero que no son de CO2 y que parecerían como que fueran propulsiones. En fin, te digo, hay mucha cosa ahí. Entonces la respuesta es, no sé, la evidencia muy probablemente pues va a ser que, o se va a interpretar como que es un cometa. El 19 de diciembre es cuando lo vamos a volver a ver más cerca. Todos los telescopios están apuntando para allá y esperando esa fecha, entonces vamos a ver qué sucede. Cuando pasó allá, acuérdate que cuando sucedió la otra exposición grande, era cuando pasó cerca de Marte, ¿ok? Pero resulta que cuando pasó, estaba la Tierra aquí atrás, estaba el Sol y luego estaba Marte, ¿ok? De tal forma que nosotros no pudimos verlo porque, pues, por el resplandor del Sol. Entonces lo que se trató de hacer, o lo que se hizo más bien, es de que en Marte existen unos orbitadores, ¿sí? Tanto de la NASA como de la Agencia Espacial Europea, y esos son los que, y el Perseverance, que es el robotillo que anda por allá en Marte, y esos son los que tomaron las fotos, ¿ok? Y cuando todos estábamos esperando que dieran esa noche, que dieran las fotos, resultó que esa fue la noche en que, bueno, en la mañana, en que dijeron que había suspensión de la parte económica de Estados Unidos. Entonces, como la gran mayoría del personal de la NASA y de el laboratorio de propulsión, pues dependen de ese presupuesto, pues entonces dejaron de trabajar y dejaron de transmitir y la página se cerró, ¿sí?
Entonces, claro que hubo demasiadas especulaciones de que pues no fue por eso, que fue porque no querían decir la verdad. En fin, hay mucha cosa ahí atrás, pero esperemos que el 19 de diciembre podamos ver alguna otra cosa más. Muchas gracias, maestro. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Maestro, pues muchísimas No, gracias. al contrario, muchas gracias. Presentación, de verdad que abre muchas expectativas. Yo siempre he dicho que desde el espacio no se ven fronteras. Vivimos en este pequeño planeta azul que flota en el espacio y no hay otro. No vas a No hay encontrar. otro, así es. Que si no lo cuidamos, ¿qué va a hacer? De verdad. Pues muchas gracias a todos, deseándoles tengan felices fiestas familiares, que las disfruten a la familia y lo mejor para el próximo año. Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches.